Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Recinto Universitario Rubén Darío. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Medicina Preventiva. Sean bienvenidos, doctores y espectadores, a la exposición de nuestro protocolo de investigación de salud ocupacional. En cuanto al tema que estaremos abordando es enfermedades laborales que predominan en el sector operativo de la empresa Industrias Odegar del área administrativo y cocina de febrero a julio del 2020. El equipo está conformado por Francis Mendoza, Gloria Valdelomar, María Alvarado, Giselle Martínez, Michelle Arce, Mariana Rosales, Saúl Ignacio y mi persona, Luis Cuadra. Esperemos nos preste toda su atención. Introducción. En el presente estudio de investigación se pretende comprender la identificación y evaluación de los factores de riesgo medioambientales que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa Odegar, ubicada en la ciudad de Masaya, barrio San Jerónimo, de la iglesia Unimedia Cuadra al Oeste. Aquí se realizará la evaluación de las condiciones sanitarias y la higiene en el trabajo, los factores de la organización de trabajo que puedan presentar situaciones de peligro o riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, los equipos de protección colectiva e individual, la exposición de los trabajadores a los agentes peligrosos y los sistemas de control destinados a eliminar o reducir la exposición a tales agentes. Según la Organización Internacional de Trabajo, en los países en desarrollo, las prioridades deben centrarse en mejorar las prácticas de salud y seguridad en las industrias primarias como la agricultura, la pesca y la explotación forestal, evitar los accidentes de trabajo, incluidos los incendios y los escapes de sustancias peligrosas, evitar los accidentes y las enfermedades tradicionales, incluidas las que se producen en los cursillos informales y la industria a domicilio, y la exposición al polvo de sílice, que es extremadamente peligroso y produce una gran cantidad de muertes prematuras innecesarias cada año. Teniendo como objetivo principal describir las enfermedades laborales principales asociadas a trabajadores de esta empresa. También se explicarán puntos claves que son de importancia para conocer el ambiente laboral y las condiciones que presta esta empresa a sus trabajadores, y se mostrará un análisis completo de estos factores, la manera en que fueron encontrados y las posibles maneras en que se puede abordar. Antecedentes. El Ministerio de Relaciones de Trabajo en el 2013 indica que se conoce como riesgo laboral a la posibilidad de que un trabajador tenga un evento imprevisto que perjudique su salud dentro de su jornada laboral, ya sea en la empresa o camino a ella, los cuales se dan generalmente por factores de seguridad e higiene y que serán analizados en este trabajo. Según Susana Romero, en el 2015 define factor de riesgo a un elemento o conjunto de elementos que al estar presente en condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución de la salud del individuo, pudiendo causar daño en el ámbito laboral. Usualmente en todas las profesiones se encuentran factores de riesgo, que sean físicos, químicos, biológicos y de ergonomía. Debido a esto es importante para las empresas investigarlos, ya que más allá del cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las condiciones laborales para sus trabajadores, a reducir la siniestralidad y promover la salud de los mismos. La justificación de esta investigación manifiesta que los accidentes y las enfermedades ocupacionales no forman parte de hechos espontáneos, sino que esto trasciende mucho más allá, simbolizando la consecuencia de una cadena casual de diversos hechos y circunstancias que van a estar mediadas por un sinnúmero de factores que predisponen dicha condición, entre los que podemos encontrar los factores físicos, químicos y biológicos, los cuales, al ser conocidos y estudiados previamente, permiten tomar las mejores decisiones para evitar un daño real o potencial en los trabajadores. El presente trabajo tiene como objetivo principal conocer las enfermedades desarrolladas en los trabajadores en las áreas existentes de la empresa Industrias Odegar, principalmente el área operativa, y de esta manera conocer sus repercusiones en la salud de cada uno de los empleados de dicha empresa. No obstante, se pretende identificar las principales causas que producen daño, para que se pueda elaborar un sistema tanto de intervención como de prevención para evitar circunstancias que repercutan de manera directa en la calidad de vida de los trabajadores en las diferentes áreas de la empresa.
La investigación propuesta a través de la aplicación de conceptos teóricos sobre la salud ocupacional intenta encontrar explicaciones a situaciones internas de la empresa Industrias Odegar, donde se incluye, primero, el desconocimiento de la normatividad. Segundo, actitud por mantener medidas preventivas ante riesgos presentes. Y tercero, concientización o capacitación por parte de la organización hacia los trabajadores. Para lograr el cumplimiento de lo anteriormente dicho, se acudirá al empleo de diferentes técnicas de investigación. Primeramente, se aplicarán encuestas de preguntas cerradas que van a estar dirigidas a administrativos y operativos. También se aplicará el método de observación directa desde el momento de ingresar al local y también una lista de chequeo que permita referenciar las condiciones que se presentan. Planteamiento del problema. Se sabe que los trabajadores están expuestos a muchos factores de riesgos ocupacionales durante el desempeño de sus labores, debido al desconocimiento de dichos riesgos o bien a los parámetros bajo los cuales desempeña cada empleado y se convierten en inseguridades laborales. Esto se ve evidenciado en las cifras y estadísticas, las cuales son alarmantes y que según Vélez en el año 2013 se dan por la falta de políticas de prevención y protección por parte de los empleados. Por este motivo se plantea la siguiente interrogante: ¿cuáles son las enfermedades laborales que predominan en el sector operativo de la empresa Industrias Odegar, del área administrativa y cocina, durante el periodo febrero-julio del año 2020? Los objetivos de nuestro trabajo se dividen en objetivo general y 4 objetivos específicos. El objetivo general es describir las enfermedades laborales que predominan en el sector operativo de la empresa Industrias Odegar, del área administrativa y cocina, extendido del tiempo de febrero a julio del año lectivo 2020. Los objetivos específicos son conocer las condiciones sociolaborales de las personas en estudio, identificar los factores de riesgo laborales que influyen en el desarrollo de enfermedades en trabajadores de la empresa Industrias Odegar, enunciar las enfermedades laborales más frecuentes a las que están expuestos los trabajadores de la empresa Industrias Odegar, promover medidas para minimizar las incidencias de enfermedades laborales en los empleados de Industrias Odegar. Odegar es una empresa familiar ubicada en el departamento de Masaya, en el barrio San Jerónimo. Está dedicada a la producción, empaquetamiento y comercialización de boquitas nicas. Su horario de atención es de lunes a domingo de 8 a.m. a 5 p.m. Está conformada por un total de 10 trabajadores, 2 de ellos del área de administración y 8 del área operativa. Estos a su vez están divididos en 4 trabajadores maquinistas, un trabajador del área de cocina, un trabajador del área de sellado y 2 del área de empaquetamiento y bodega. Al realizarse una encuesta se llegó a la conclusión que todos los trabajadores de Odegar se encuentran asegurados y que todos ellos se encuentran satisfechos con el área laboral. Estructura del edificio. La infraestructura de la empresa consta de forjados, pilares, muros y vigas. Está cimentada en una estructura de concreto de solamente un nivel con un área de 100 metros cuadrados y 5 áreas laborales: cocina, empaquetamiento, masado, administración, bodega y molinos. El lugar consta de buena iluminación, además de poseer 2 luces de emergencia de 20 watts y tragaluces en cada sección de trabajo. Posee un sistema de ventilación mediante un principio de convección y abanico especializado para mantener la temperatura ideal. Poseen 2 servicios higiénicos con el abastecimiento de agua suministrado por la Agencia de Agua Nacional, conectado a un sistema de filtrado para eliminar cualquier químico restante del proceso de purificación. Además cuenta con un servicio de agua emergencia por un recipiente de 500 litros. En cada sección de trabajo de hogar se encuentran de 1 a 2 extintores de polvo químicos secos. Además, el personal tiene un equipo de protección compuesto de mascarillas tipo FFP2, delantales anticalor, red de cabello, protectores y un par de guantes anticoléricos. Odegar posee un plan de evacuación ante cualquier emergencia. Este plan consiste en seguir la ruta de evacuación hacia el punto de seguridad que se encuentra en el área de los molinos. También cuenta con normas internas. Estas normas son lavarse las manos antes de entrar a la zona de producción, utilizar los trajes completos de protección, no comer, beber o fumar dentro del área de producción o dentro de la industria. Una vez dentro de la línea de producción, no quitarse mascarilla, red para el cabello o guantes, conservar el espacio mínimo operacional en cada puesto de trabajo y evitar distraer a los operarios de maquinaria por riesgo de aplastamiento y corte.
Odegar no posee brigada interna. Marco teórico. El término de enfermedad ha sido ampliamente definido, siendo su versión más asertiva la definición por parte de la OMS, que dice: es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. También la Organización Internacional de Trabajo tiene su propia definición en cuanto a enfermedad. Dice así, que toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral misma. Factores de riesgo asociados a la empresa Odegar. En cuanto a esto, tenemos un esquema en el cual nos identifica según el tipo de riesgo, su factor asociado y la descripción. Como primera cápita tenemos condición de seguridad. Número 1. Incendio. No hay equipo para prevención de incendios ni planes de contención. Número 2. Caídas al mismo de diferente nivel. Existe riesgo de caídas por la presencia de escaleras en el edificio propiamente de la empresa. 3. Caídas de objetos. Hay riesgo de caídas de objetos presentes en el almacén de la empresa. Botiquín de primeros auxilios. La empresa no cuenta con un botiquín de primeros auxilios en sus instalaciones. Cortaduras. Existe la probabilidad de cortaduras ya que en el medio de trabajo se utilizan utensilios afilados. Quemaduras. Riesgo presente en el área de cocina durante la elaboración del producto. Otro aspecto importante son las condiciones higiénicas. En cuanto a los factores de riesgo de este índole, solamente hay mención de los químicos, puesto que existen materiales de uso diario para limpieza y desinfectar el área de trabajo, pero estos también pueden jugar un papel importante en la salud de los trabajadores. Otro aspecto importante son los factores de riesgo de índole de trastornos musculoesqueléticos. Entre ellos tenemos movimientos repetitivos muy presentes en los trabajadores, sin rotación de puestos de trabajo, posturas forzadas. Los trabajadores refieren sentir molestias en nuca y espalda principalmente. Levantamiento y transporte de carga. Los trabajadores constantemente transportan de un lugar a otro la materia prima. Trabajo de pie, principalmente en la etapa final de la elaboración del producto. En cuanto a trastornos psicosociales, los trabajadores de la empresa Odegar refirieron que cuentan con sus vacaciones de acuerdo estipulado a la ley, poseen un contrato legal laboral, cuentan con seguro social y refieren una buena relación empleador-trabajador. Otro aspecto importante son los factores de riesgo de ámbito organizativo. Entre ellos tenemos de proceso. Es necesario mejorar la organización de procesos productivos. A su vez, en cuanto a las normativas, es necesario desarrollar medios de difusión físico en las que se detallen las normas internas por parte de la empresa. Condiciones de seguridad. Los accidentes laborales que pueden ocurrir en el área de trabajo a estudiar son principalmente caídas, ya que los suelos suelen ser resbaladizos por el empleo de agua durante las operaciones, sumado a la humedad del ambiente, potencia el riesgo de caída. La suciedad de las superficies de tránsito puede afectar también a los trabajadores que realizan tareas en puestos colindantes. Puede agravarse por el peso de la materia prima que se manipula, las herramientas y equipos a utilizar. Golpes. Las máquinas utilizadas en el proceso productivo poseen órganos móviles accionados por energía. Pese a que facilitan el desarrollo del trabajo, son una fuente de peligro para el trabajador. Enfermedades laborales. Las principales enfermedades laborales que pueden incidir en los trabajadores son enfermedades osteomioarticulares y respiratorias. Entre las osteomioarticulares encontramos la cervicalgia, o mejor conocido como dolor cervical. Generalmente no es grave y se debe a una sobrecarga o un sobreesfuerzo de los músculos del cuello o de una lesión neuromuscular traumática. Normalmente responde bien a los tratamientos
pero si el dolor es intenso, prolongado o empeora, puede ser signo de un problema más serio y debe ser investigado por el médico. Lumbalgia. Este término hace referencia a un síntoma y no una enfermedad o diagnóstico. Se define la lumbalgia como un dolor localizado en la región lumbar, que frecuentemente se acompaña de dolor irradiado o referido a otras zonas próximas. Puede ser la manifestación de entidades muy diversas, con sustratos patológicos distintos y con repercusiones y gravedad variables. Es frecuente, de distribución universal, que afecta a cualquier edad y cualquier sexo. Los procesos agudos son autolimitados y se resuelven en el plazo de unas semanas, excepto algunos casos que cronificarán y requieren asistencia médica continuada. Hernia discal. Ocurre con más frecuencia en la parte baja o lumbar de la espalda. Es una de las causas más comunes de dolor lumbar y también de dolor de pierna. Aunque una hernia de disco a veces puede ser algo muy doloroso, la mayoría de las personas se sienten mucho mejor con solo unas pocas semanas o meses de tratamiento no quirúrgico. Síndrome del túnel carpiano. Puede ser unilateral y bilateral. Es una afección frecuente que causa dolor, entumecimiento y cosquilleo en la mano y el brazo. La afección se presenta cuando uno de los nervios principales de la mano, el nervio mediano, se pinza o comprime cuando pasa por la muñeca. En la mayoría de los pacientes, el síndrome del túnel carpiano empeora con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, son importantes el diagnóstico y el tratamiento temprano. En una etapa temprana, los síntomas generalmente se pueden aliviar con medidas sencillas, como usar una férula para la muñeca o evitar determinadas actividades. En las enfermedades respiratorias se encuentra la enfermedad obstructiva crónica, o mejor conocida como EPOC. Es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar. El EPOC puede causar tos con producción de grandes cantidades de una sustancia pegajosa llamada mucosidad, sibilancia, falta de aliento, presión en el pecho y otros síntomas. Aunque su causa habitual es el hábito de fumar cigarrillos, hasta el 25% de las personas con EPOC nunca fumaron, por lo que la exposición a contaminantes como humo puede predisponer el desarrollo de EPOC. Marco legal. El Código del Trabajo, Ley número 185, garantiza la responsabilidad del empleador ante situaciones de enfermedades o accidentes laborales, tal como lo expresa su artículo número 113, donde define las obligaciones del empleador, incluyendo la notificación a los organismos competentes, los diferentes accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales ocurridos en su empresa o establecimiento, además de investigar sus causas y colaborar con dichas investigaciones. Por otra parte, indemnizar a los trabajadores cuando estos no están protegidos por el régimen de seguridad social o no están afiliados en él por una u otra razón. No obstante, en su artículo número 124 se definen las situaciones en las que el empleador está exento de responsabilidad, tales como cuando el accidente ocurra por encontrarse el trabajador en un estado de embriaguez o bajo los efectos del consumo voluntario de drogas, cuando el trabajador haya ocasionado una lesión a sí mismo de manera intencional o cuando el accidente ocurra haciendo el trabajador labores ajenas a la empresa donde presta sus servicios. Finalmente, en el artículo 127 explica que la indemnización por causa de enfermedad profesional la debe el empleador a cuyo servicio se hallaba el trabajador durante el año precedente a su inhabilitación. Si en ese periodo el trabajador hubiese laborado para más de un empleador, la deberán todos en proporción pagar al tiempo que hubiese trabajado para cada uno. En el diseño metodológico, nuestra área de estudio es la industria Odegar, ubicada en el departamento de Masaya durante el periodo de febrero a julio en el año 2020. Nuestro tipo de estudio es descriptivo, observacional, mixto y de corte transversal. Nuestro universo fueron 10 empleados de la empresa Odegar y nuestra muestra se basó en un límite de confianza del 5%.
cuyo tamaño muestral fue dividido para varios niveles de confianza, los cuales son 90%, 95%, 85% y 99%. Todo sacado estadísticamente en base a la ecuación de tamaño de la muestra. Nuestro tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple. En los criterios de inclusión tenemos 1. Empleados activos de la empresa industria o hogar. 2. Empleados que manifiestan su acuerdo para participar en el estudio. Y 3. Empleados de industria o hogar que formen parte del área operativa. Como criterios de exclusión tenemos empleados que presenten condiciones predisponentes para enfermedades laborales, empleados con antecedentes personales de enfermedades crónicas y empleados con discapacidad física o cognitiva que no puedan participar en el estudio. Dentro de la operacionalización de variables encontramos 18 variables divididas en 4 grupos que son datos personales, situaciones laborales, factores de riesgo y antecedentes personales patológicos de importancia. Dentro de los datos personales encontramos el sexo, que son las características fenotípicas que pueden tener los trabajadores, ya sea femenino o masculino, su edad en años, su situación geográfica o procedencia, que puede ser del área rural o urbana, su educación, ya sea analfabeta, primaria, secundaria, universidad, licenciatura, maestría o doctorado, su situación familiar, que está determinada por las relaciones intrafamiliares, que son solteros, casados, divorciados o viudos, el ingreso que estos tienen dentro de la empresa. Dentro de las situaciones laborales encontramos su seguridad social, si tienen o no tienen seguridad social, los turnos de trabajo, que puede ser diurno, nocturno, mixto, y la jornada en horas que estos puedan tener. El equipo de protección personal, que se determina como una barrera especial entre los factores de riesgo y el personal, ya sean chaleco de seguridad, sombrero, guantes, cubrebocas, zapatos y botas, o botas especializadas, protectores auditivos o oculares. El ambiente laboral puede ser bueno, regular o malo, es el estado o el entorno en que se desarrolla la empresa con los trabajadores. Dentro de los factores de riesgo encontramos factores físicos, químicos y osteomioarticulares. Dentro de lo físico encontramos lo que incide en contacto con el trabajador y su entorno, que son la ventilación y las vibraciones, los factores químicos, que pueden ser polvo, humo o gases, los factores osteomioarticulares, que son donde este se desarrolla o la posición en que se desarrolla el trabajo en un largo periodo de tiempo, que pueden ser sentado, de pie, en oficina, caminando o en taller. Dentro de los antecedentes personales patológicos de importancia tenemos la cervicalgia, que es una enfermedad laboral que es resultado de anomalías de las partes blandas, ligamentos y músculos, así como en las vértebras y articulaciones. La lumbalgia, que es un dolor intenso en la región baja de la espalda, que se debe a los componentes musculoesqueléticos de la columna vertebral en esa área. La hernia discal, que es una protrusión del núcleo pulposo, donde se crea un intenso dolor. El síndrome del túnel de carpo, que es una afección laboral en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano, generando una incapacidad de las manos. Y por último, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que es una inflamación en los pulmones que obstruye el flujo del aire dentro de los pulmones. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la información. Se realizará una búsqueda de la información necesaria que esté relacionada a las enfermedades laborales que afectan a los empleados de áreas operativas, obtenidas de fuentes internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, apoyándose de fuentes nacionales como investigaciones relacionadas con el tema. Posteriormente se hará una solicitud a la empresa Industrias Odegar para que autoricen la realización del estudio con sus empleados. A continuación se obtendrá la información necesaria para el estudio por medio del instrumento previamente elaborado y validado. Para ello se solicitará el apoyo del personal de Industrias Odegar, explicando los objetivos del estudio y garantizando que la información que brinden será utilizada exclusivamente con fines académicos. La obtención de la información se hará por una fuente de información primaria como lo es la encuesta, dirigida a los empleados que cumplan con los criterios de inclusión de la empresa Industrias Odegar. El instrumento elaborado contiene una serie de preguntas que se encuentran en base a los objetivos de la investigación, el cual contiene los siguientes acápitos: datos generales, condiciones sociolaborales como la edad, la educación, la situación familiar, los ingresos, la seguridad social, turnos de trabajo, equipos de protección personal y el ambiente laboral. Otro punto son los factores de riesgo laborales como lo físico, en donde encontramos la ventilación, vibraciones, químicos y osteomioarticulares. Y el último son las enfermedades laborales como la cervicalgia, la lumbalgia, hernia discal, síndrome del túnel carpiano, enfermedad pulmonar obstructiva. El método para la recolección de los datos es el llenado del instrumento elaborado.
en donde se requerirá el consentimiento de los empleados de Industria Odegar, a quienes se le explicará el objetivo de la investigación y la realización del mismo. Una vez que manifiesten su acuerdo, se continuará con la valoración del inciso mencionado. Métodos e instrumentos de recolección de la información. Aquí se realizará como instrumento una encuesta para la recolección y registro de la información con preguntas cerradas, la cual se aplicará a los trabajadores de la empresa Industrias Odegar. El instrumento de recolección de datos son las encuestas, las cuales están dirigidas al personal administrativo y operativo de la empresa Industrias Odegar. Para el procesamiento de la información se creará una hoja de cálculos en el programa Excel 2016 con cada una de las variables para el posterior procesamiento de valores de la encuesta, para luego procesarlas en tablas y gráficos, y se procederá a analizar la información según frecuencia y porcentaje. Dentro de las limitantes del estudio, encontramos que para la realización de este estudio se destaca el tiempo, ya que no se cuenta con el requerido para llevar a cabo todas las evaluaciones necesarias. A esto se puede adicionar la falta de documentación sobre estudios previos. Dentro de los aspectos éticos de la investigación, durante la realización del estudio se toma en cuenta varios aspectos como el consentimiento informado para la aplicación del instrumento, debido a que se debe contar con el permiso previo de los participantes para llevar a cabo lo antes descrito. Además, se debe tomar en cuenta la privacidad brindada durante la encuesta. Otro punto indispensable es la veracidad de la información y de hacer del conocimiento de los participantes todos los resultados que se consiguen con dicho estudio. Para la recopilación de datos utilizamos encuestas. En esta la información que nos interesaba era datos filiales del trabajador, cargo, situación familiar, opinión del ambiente laboral, horas laborales, uso de protección, presencia o no de factores de riesgo y antecedentes personales de importancia como cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, síndrome del túnel del carpo y EPOC. Para concluir, podemos observar en los gráficos que hay una proporción igual de trabajadores con respecto a su sexo. Sus edades, en mayoría, con un 49%, rondan entre los 51 y 60 años de edad. Con respecto a su educación, un 30% tiene la secundaria incompleta, otro 30% estudios universitarios, siendo estos la mayoría. Además, un 70% de ellos son de origen urbano y la mayoría son casados. Con respecto a su seguridad social, la mayoría son asegurados. Y con respecto a su seguridad personal, todos usan botas, cubrebocas y guantes. 4 de los 10 trabajadores tienen turnos diurnos, 2 turnos nocturnos y 4 tienen turnos mixtos. Con respecto a los factores de riesgo físicos, los 8 trabajadores del área operativo están expuestos a factores de ventilación y vibración. Factores químicos, todos están expuestos a gases, 9 de los 10 están expuestos a humo y 4 a polvos. Con respecto a factores osteomioarticulares, 5 de los trabajadores se mantienen sentados, 8 de los 10 de pie y 8 caminando. Con esto concluimos la presentación de nuestro protocolo. Agradecemos su atención.